Amigas, amigos, saludos cordiales, buenas noches y bienvenida a este tiempo de radio y también de televisión. A través de la 97.3, que nos podéis escuchar en Huelva y en los 79 pueblos de la provincia, o bajando la aplicación en Google Play o en Play Store, Antena Huelva, en el buscador bajáis la aplicación y ya una vez en el móvil tienes la opción de escuchar la radio y ver la radio. Las dos cosas a la vez, puedes hacerlo. Y en Canal Luz Televisión, que también los compañeros emiten este programa siempre viernes, 10 de la noche, con diferentes redifusiones a lo largo de la semana. Hoy vamos a tener a dos mujeres, que no suele ser habitual. Me preguntan el por qué. Vamos a intentar de traer a más mujeres, pero cuesta también por la agenda. Aparte que normalmente la parte política está más ocupada en porcentaje por hombres que mujeres y por esa proporción, pero prometo traer a más mujeres de ahora en adelante. Y por aquello de la cortesía vamos a saludar a Liliana Parisela, que es periodista venezolana. Buenas noches, Liliana. Buenas noches tengan todos, muchísimas gracias. Una mujer que, bueno, como muchas mujeres que tuvieron que salir de Venezuela, habida cuenta del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Antes Chávez, ahora Nicolás Maduro. Y hay una noticia con la que vamos a comenzar. Bueno, vamos a saludar primero a María Ponce y esta noticia que me indigna una barbaridad. Igual que me indignó la pasada semana lo de Zapatero, cuando aplaude gente del gobierno a Zapatero, más me indignó. María Ponce es senadora. Muy buenas, María. Muy buenas, encantada de estar Encantado aquí de con tenerte. vosotros. Te voy a bajar un poquito el micrófono. Vale. Y que viene recién llegada desde Madrid, ¿no? Sí, prácticamente. ¿Saliste esta mañana? Sí. Y has vuelto. Sí. Sí. Y no has ido a tomar una cerveza ni mucho menos, ¿verdad? No están las cosas para salir a tomar cerveza. ¿Y has estado en el Senado? Sí, he estado primero en el Congreso y después en el Senado. He tenido en las dos cámaras intervención. Por cierto, ¿cómo van las obras del entorno del Senado, la Plaza de España de Madrid? ¿Están casi acabadas? Pues todavía queda un poquito, Yo estoy ya deseando que termine porque cuando yo llegué estaba en obras y digo, bueno, me pierdo lo bonito, ¿no? Salí del Senado y ver aquella plaza maravillosa, bueno si te queda un poquito más te todavía. quedan todavía 3 años, o sea, que vas a terminar, la obra la vas a ver terminada, que va a quedar preciosa la Plaza de España de Madrid. Bueno, pues viaje de ida y vuelta, saliste esta mañana y has regresado. Sí, hoy sí. Y te agradecemos, vendrás súper cansada, imagino. Bueno. Y te agradecemos que yo hayas encantada de venido estar aquí. Lo habíamos intentado muchas veces con María Ponce, pero habida cuenta de su agenda, pues no ha podido estar por aquí. José Carlos Hernández Cansino es abogado y es miembro del Partido Popular. ¿No? Sí, claro. No he hecho nada. La historia es la historia. La historia es la historia. Sí, Eso sí. no se puede. Y ahora, pues, con su partido independiente, Juntos por Punto Hombría. Unidos por Punto Hombría. Un sinónimo, ¿vale también o no? De hecho, Unidos nos llamamos antes Unidos por Punto Hombría, que algunos que luego se llamaron Unidos o Unidas Podemos, ¿no? Es que luego cuando yo me enteré que esa formación tomaba ese nombre, como que no nos sentó muy bien, pero bueno, fuimos anteriores que ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, un partido Unidos por Punto Hombría que estamos muy satisfechos del crecimiento del mismo y que además, pues, como sabéis, somos segunda fuerza política, nos quedamos a muy poquito, a escasos 300 votos del PSOE. Y que, bueno, pues allí estamos ejerciendo lo que los ciudadanos nos han puesto, que es en la oposición en Punto Lo de Hombría. Punto Hombría es curioso, perdí aquella apuesta. El Partido Popular podía fácilmente haberle dado la alcaldía a José Carlos Hernández Cansino, pero ¿a quién se la da? Al Partido Socialista. Esto no es ciencia ficción, ¿verdad que no? Esto fue así. No fue el Partido Popular, fueron las dos concejalas electas del Partido Popular que abandonaron las filas del Partido Popular, contraviniendo además lo que el Partido Popular les había dicho, y siendo tránsfugas, ahora que por cierto está algo, gracias a Dios se ha retomado, que tiene mucho que ver Ciudadanos con ese tema, pues todo el tema de los tránsfugas y la rehabilitación del pacto antitransfugismo, y con una sentencia del Tribunal Supremo muy interesante, muy reciente, que además yo ya he pedido su aplicación en Punto Hombría y en un procedimiento que estamos llevando, que nada más y nada menos que dice que las tránsfugas, yo digo las porque allí son 2 en Punto Hombría, no pueden ocupar cargos de gobierno, no pueden ser concejalas delegadas, por ejemplo, ni tenientes de alcalde, como ocurre en Punto Hombría, ni tampoco pueden tener o mejorar el sueldo que hubieran tenido de haberse quedado en la oposición. Es decir, que se quedarían sin sueldo, no podrían estar liberadas
ni tener los 2 mejores sueldos de la corporación, que ocurre con las tránsfugas en Punta Umbría. Lo cual, pues te digo, no fue el Partido Popular, fueron 2 personas, las 2 únicas concejales electas, que dejaron sus filas, apoyaron a la alcaldesa del PSOE, eso sí, a cambio de ser tenientes de alcalde y los 2 mejores sueldos de la corporación. Bueno, voy a saludar a Paco Velasco porque ese tema del transfugismo a mí me parece vomitivo. Ciudadanos lo ha padecido en sus carnes en la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Huelva 2 y ahora 1. Por eso yo creo que el que abandona un partido, porque las personas consiguen el acta gracias al partido. Si tú vas solo, te presentas solo, es muy difícil que vayas a sacar un acta de concejal o un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Huelva o de cualquier otro sitio. Y por lo tanto yo creo que si tú decides abandonar el partido, tú abandonas también el acta. Pero así debería ser. De todas formas, además, creo que hay casos muy sangrantes, ¿no? Como es el caso este de Punta Umbría, o como en otras circunstancias, que no solo es que hayan dejado o hayan traicionado a sus siglas, sino que han dejado sin representación municipal al Partido Popular. Uh-huh. Es que lo han dejado porque las 2 concejalas que fueron electas, las 2 se convirtieron en tránsfugas, las 2 se convirtieron en miembros del equipo de gobierno, que además que podían haber tenido una función como separada, a modo de grupo o de pacto, pero no, son unas 2 concejales más de ese equipo de gobierno. Y han dejado al Partido Popular, un Partido Popular que, cuando tuve la suerte de ser alcalde y el honor de ser alcalde de Punta Umbría, pues llegó a ser primera fuerza política con 10 concejales, y hoy en día, por el mérito de estas señoras, no tiene representación municipal alguna. Bueno, vamos a saludar a Paco Velasco, cosas de la política. Muy buenas, Paco. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. Última tertulia del año para ti, para nosotros nos queda una más. Sí, porque la semana que viene voy a estar en Badajoz y por razones de territorialidad, pues no puedo estar, no tengo el don de la ubicuidad, ¿no? Coincide los jueves porque el viernes tenemos allí un trabajo que hacer. Bien, perfecto. Bueno, pues ¿por dónde comenzamos? Leyendo esta información, la ministra de Exteriores defiende el apoyo de Zapatero a Maduro. Todos los organismos internacionales han hablado de fraude electoral. La Unión Europea y la Unión de Estados Americanos hablan de despropósito y de elecciones amañadas. 5 millones de venezolanos han tenido que salir del país huyendo de la dictadura. Unos 17.000 venezolanos están en la cárcel por pensar diferente al régimen. El número de asesinados por el régimen de Maduro se desconoce. Liliana, tú has sufrido en tus carnes todo esto, pero tu primera valoración, que un gobierno de España esté aplaudiendo las palabras de Zapatero hace 4 o 5 días, ¿cómo lo ves? Bueno, realmente el que Zapatero esté allí involucrado, ya sabemos que como expresidente español, básicamente lo que ha hecho es aprovechar un poco esa condición con lo que es su relación con los países de Latinoamérica. Y en estas parlamentarias pasadas, lo que muy bien podemos ver es un cuadro donde se apoya a una coalición importante de lo que llamamos fake de Acción Democrática, y que lo que han hecho es combinarse con, estoy tratando de buscar una palabra más decente, con un grupo... No, puedes decir lo que quieras. Con un grupo de expolíticos como, por ejemplo, Evo Morales, Zelaya, que recientemente, por cierto, lo retuvieron en el aeropuerto por tener unos $18,000 en su poder que no había declarado, cosas así. Entonces, imagínate que estos son los veedores de estas parlamentarias, que fueron los únicos que apoyaron, porque ya sabemos que lo que es la Unión Europea, Estados Unidos y otros, pues simplemente estamos conscientes de que no fueron unas parlamentarias legales, que son fraudulentas, donde no existe... Y el 30% solo de los venezolanos, o sea, unas elecciones con un 30%. El 30% es lo que ellos dicen, pero claro, hay otras estadísticas que están por debajo, donde dice que hubo una abstención de un 80%. Entonces, si tú te pones a ver, eso pues tira al piso cualquier estadística de las que ellos están presentando. Lamentándolo mucho, pues la historia es bastante larga respecto a esto, y pudiéramos decir que en España hay que advertir algunas cosas, ¿no? Hay que considerar algunos elementos históricos de lo que ha ocurrido en Venezuela, para que se tomen las previsiones a tiempo,
que me imagino que en la medida que vamos conversando quizás lo podemos ir desarrollando para no como que hacerlos todo de golpe. Sí, porque hace, no sé, 20 años, por ejemplo, que Venezuela, digamos que era, bueno, decía, esto es un país europeo. Tú estás hablando de 1974, 1980, que era lo que llamábamos la Venezuela saudí, que era una Venezuela de bonanza, una Venezuela donde podías hacer muchas cosas, como estábamos conversando ahorita, que todavía está cierto periodo, pues podías disfrutar de ello. Pero allí empiezan otros actores, como lo que fue la presencia de Carlos Andrés Pérez con su famoso paquetazo. No sé si hasta acá llegaron todas esas informaciones, ¿no? Y es lo que le abre la puerta a Hugo Chávez, que entra como un simple salvador, entre comillas, de lo que sería la situación del Caracazo, de una inflación, de impuestos elevados, de una serie de medidas que simplemente afectaban de manera directa, y hubo pues alrededor de 4 millones de balas fuera, entre otras circunstancias que afectaron de manera bastante fuerte a lo que es el pueblo venezolano. Y por eso es que entra allí Hugo Chávez. Aunque se enfade mucho Pedro Sánchez cuando llamamos a este gobierno social comunista, aquel gobierno social comunista en Venezuela, al igual que intentan hacer aquí, metieron de inmediato las garras en la justicia, controlar el poder judicial. Mira, hay cosas importantes como, por ejemplo, que lo primero que hicieron fue una división sectorial. ¿En qué se basaban ellos? Yo siempre lo he dicho, esta gente no llega como corderos con una piel de lobo, simplemente son personas que aun cuando no tienen una academia, pues sí han sido preparados de manera estratégica para llevar un régimen de este tipo y desarrollarlo desde el punto de vista del país como tal. Y una de las cosas que hacen primero es la separación, la división de clases, porque en la medida que yo divido, yo voy a ir fomentando el servilismo en las poblaciones más desfavorecidas, y eso hace que se genere una dependencia de ese pueblo que me va a asegurar a mí un voto a futuro y que me va a permitir a mí mantenerme en el poder. Un clientelismo. Eso se ha hecho en Andalucía en los últimos 38 años. La clásica paguita, el PER... Yo voy a ir dando algunas señales y ya ustedes toman lo que hay que tomar. Claro, pero es que eso me suena. Es que me suena. Sí, bueno, sí, es que me suena eso. Está en la posición de cuidado que viene el lobo. Yo simplemente pues estoy colocándole un poco en la bandeja algunas dentro de lo que es la experiencia, dentro de lo que es la parte de la información y lo que nosotros hemos estado asumiendo. Por otra parte, entonces, entra el control de los poderes, lo que me acabas de preguntar, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces, yo me hago que a través de un montón de votaciones, porque creo que es uno de los países que más electoralmente ha tenido mayor número de votaciones, donde aseguran que el pueblo es el que les permite hacer efectiva ese poder. Lo que sí es cierto es que se hacen de un control como es el CNE, que nosotros llamamos el Consejo Nacional Electoral. Todo país que permita que las garras, como dijiste en este momento, se apoderen de ese poder judicial, pues, que controla la Junta Electoral al final. Controla a los dirigentes del Consejo Nacional Electoral. ¿Y de qué se encarga? Pues de las votaciones. Entonces yo voy a garantizar mi futuro allí. Si quería hacerle alguna pregunta, Paco, José Carlos, Bueno, yo la verdad que de lo que he conocido de Venezuela, pues efectivamente era impensable o no, porque era impensable o no. Pero como decía que eso puede ser una demo o estoy advirtiendo de lo que puede ocurrir, efectivamente hay una cuestión que hay que tener muchísimo cuidado, y es el arruinar un país hace que necesariamente el país se revuelve y busca populismos, busca respuestas que a lo mejor la partitocracia, los partidos no le dan. Y ese es el riesgo, eso es lo que ocurrió en Venezuela, porque venía de una época de corrupción que terminó en una crisis económica, una inflación tremenda, todo de Carlos Andrés Pérez y toda esa época, y salieron un Salvador que impuso aquella república bolivariana, que puso a Simón Bolívar como bandera, que decía que no había propiedad privada, sino que la bandera de Venezuela clavada en una finca hacía que él era propietario a aquellas clases
que estaban en aquellos charritos, en aquel monte al lado de la vera del Ávila, que estaban pasando hambre. Y que era El Salvador, y que le dieron ese protagonismo. Y eso es lo que consiguió. ¿Pero de dónde venía eso? Venía de la corrupción, venía de que los partidos políticos no daban respuesta, venían de un hastío del pueblo, y luego vienen los salvadores. Y yo ya no sé, como todo está inventado, si ofrecer esas respuestas ante, en este caso tenemos una situación mundial, que es una pandemia, que va a provocar una crisis económica y va a provocar muchos problemas económicos y sociales, y ya los está provocando. Aquí el que venga ofreciendo, no sé, algunas respuestas o algunas soluciones populosas, hay que tener cuidado. Pero ya lo hizo Pablo Iglesias y consiguió 5 millones de votos, sí, eso han ido minimizando. Pero fíjense que allí en Venezuela llegó a dar un golpe de Estado Hugo Chávez, fue detenido, lo detuvieron y al final lo liberan y gana unas elecciones democráticas y como el salvador de la patria. Y mira dónde ha llevado Hugo Chávez y su régimen a Venezuela, un país rico, con una de las mayores, de petróleo, de las reservas de petróleo. Una de las cosas que hay que advertir es que siempre decíamos, aquí no va a pasar igual que Cuba. Aquí no se va a implementar la política cubana. Eso es imposible. El pensar que unas personas estén en una cola esperando, lo que es una fila, esperando para que te den el artículo de higiene personal que vas a utilizar durante el mes en cantidades ya restringidas, decían eso jamás va a ocurrir aquí. Resulta que la realidad pues supera las ideas, y como la realidad supera las ideas, vemos cómo ese montaje ya se dio allí. María Ponce, la posición de Ciudadanos sobre las declaraciones de Zapatero. Nosotros estamos muy preocupados, estamos bastante preocupados, sobre todo, ya mis compañeros en el Parlamento Europeo llevan trabajando en esto muchísimo tiempo. Nosotros de Ciudadanos siempre hemos mostrado claramente nuestra ideología, nuestras ideas y nuestro apoyo realmente al pueblo venezolano. Entonces, hemos visto unas elecciones que no son, por supuesto, legítimas, en las que lo primero que hacen es amenazar al pueblo, ¿no? Aquí el que no vota no come, lo primero que dicen, y aún así con esas, pues vemos a un pueblo venezolano con toda la dignidad del mundo que dicen, pues de hecho, como bien ha referido ella, pues prácticamente un 80% del pueblo venezolano no vota. Eso es algo muy significativo. Y luego lo preocupante, efectivamente a lo que tú te referías, ¿no? Las palabras de Zapatero, pues lo preocupante es que un expresidente de un gobierno democrático como es España, perteneciente a la Unión Europea, pues que con sus palabras perjudique, entre otras cosas, pues toda la estrategia que están montando desde la Unión Europea para intentar garantizar pues que haya una Venezuela democrática con un gobierno democrático y nosotros, por ejemplo, hemos presentado en el Congreso, que se debatirá, supongo yo en breve, una moción precisamente para esto, pues para instar al gobierno a que reconozca a Juan Guaidó como presidente claro y legítimo actualmente de Venezuela y para que se oponga en este caso a estas elecciones que ha habido y lidere la posición de la Unión Europea. Cuando estuvimos el jueves aquí todos indignados con las palabras de Zapatero, haciéndole la ola y aplaudiendo a Chávez, yo pensé que el gobierno español se iba a desmarcar, sinceramente lo pensaba. Ha sido todo lo contrario. Ha aplaudido a su vez a Zapatero por haber aplaudido a Maduro. Es terrible, y sobre todo a la ministra de Exteriores. Efectivamente, la señora Laya, bueno, no quiero entrar en el significado del término, porque la pondría muy baja, y ya ella se desciende sola en la escala política, en la escala personal y en la escala social. Pero quisiera empezar recurriendo a un sustantivo que ha utilizado Liliana, que es colla, y más que fila es colla. La colla es el cuello, unirnos a todos como a los bueyes, nos uncen por el cuello y a los ciudadanos se les unce por el cuello y eso se llama colla. Entonces el término adecuado demuestra la riqueza del castellano de Hispanoamérica. Y en cuanto a Zapatero, decir que si como presidente del gobierno personalmente lo califiqué más de una vez y lo fundamenté como sociópata por el mal que hizo al país, no solo a la política, sino a la economía, a la ciudadanía,
a la territorialidad de España, ahora con ese apoyo mercenario a Maduro, a la banda criminal, narcotraficante que manda en Venezuela, está consiguiendo cosas impensables en un país y en un mundo, en un universo donde se respetan los derechos humanos y los derechos del hombre. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque su presencia allí y su defensa a ultranza de que entre un 20 y un 30% haya votado, yo me inclino más bien por el 20% porque la abstención ha ascendido al 80%, haya votado, indica que solo un 20%, que vienen a ser 6 millones de habitantes, contando a niños y a mayores, etcétera, Venezuela tendrá unos 33 millones de habitantes. Para una superficie de casi 1 millón, contando la Guayana, en la que le pertenece, tiene una densidad de población muy baja. Tiene casi el doble de territorio que España y solo 2/3 de nuestra población. Bueno, pues Venezuela, contando esos 33 millones aproximadamente que tiene, un 20% vienen a ser 6 millones de personas. Gobiernan a 26 millones. Pero no nos podemos tampoco llamar a engaño ni a extrañar. ¿Qué ocurre con quién gobierna España realmente? Lo gobierna Podemos. Claro, ¿y qué porcentaje de escaños tiene Podemos en los 350 del Congreso? Un 10%. Allí un 20%. ¿Y los nacionalistas? Bueno, pero que ahora mismo Podemos es el que marca la pauta, el que mueve los hilos, el que maneja la política y el que convierte a Sánchez pues en una marioneta más de Pablo Iglesias. Pero repito, un 10% manda en España, un 20% en Maduro que domina por unas elecciones falsas todo un territorio. ¿Quiénes son los países aliados de Venezuela, de Maduro? Rusia, Turquía, Cuba, Nicaragua, Ecuador. Sí, toda la patulea en la que Iglesias, Monedero y demás socios de la Complutense han hecho y deshecho allí con unas teorías que han conseguido un objetivo muy claro, que es convertir, como bien decía José Carlos, un país extraordinariamente rico en un país desgraciadamente pobre. Y en ese papel, en esa situación, ¿qué papel ha desarrollado Zapatero? Después, por no concitar en mi torno todo, me referiré a Zapatero, ¿qué ha hecho para que sea tan miserable, sea tan desgraciado, tan infeliz y sea tan execrablemente enemigo de una democracia occidental? Eso es lo que quería decir. Aquí se me ocurre, digo, bueno, o está cobrando por ello, no se me ocurre otra cosa. No creo que Zapatero esté convencido de que el régimen de Maduro sea una democracia abierta y clara. O sea, o está cobrando o está cobrando. Hombre, no veo otra opción. Ahí hay una cuestión que lo que pasa es que hay que analizarlo con un poco de perspectiva. Vamos a ver, yo antes de ver síntomas claros que el gobierno actual español iba de alguna forma... Bueno, yo no esperaba que se desmarcara de la postura de Zapatero, pero tampoco esperaba que la apoyara. Por una razón, porque la Unión Europea ha sido muy clara en cuanto al no reconocimiento de las elecciones, por cuanto prácticamente todas las democracias y todos los países han sido claros al respecto, porque los aliados de España económicamente y también allende de los mares de Hispanoamérica, como decía la Organización de Estados Americanos, han sido también muy claros, porque Estados Unidos, que ahora se va a producir un cambio, que ya no está el malo malísimo para ellos, sino va a entrar en otro clima, en una nueva presidencia, que desde luego no va a ser ni muchísimo menos ningún socialdemócrata, ni ninguna persona de izquierdas como han querido ver, van a ser estadounidenses orgullosos de su país y orgullosos de su bandera y de sus estados, y de la misma manera pues no van a consentir este tipo de regímenes. Pero como te digo, pese a todo eso, que ha sido todavía más claro, porque va a seguir siendo, sin duda alguna, pues va a atacar ese régimen, Biden va a seguir, sí. No va a ser a lo mejor con tantos aspavientos como el anterior, pero no va a poder estar de acuerdo con ese país, entre otras cuestiones porque le debe mucho a los votos
de Florida, que hay cubanos y muchos venezolanos, y no va, efectivamente no los va a defraudar. Pero aparte de todo eso, yo no pensaba que fuera a apoyar. Porque yo decía, bueno, vamos a ver, ya hemos tenido con el Delcy Gate mucha tela, que al final judicialmente se ha quedado en nada, pero políticamente y moralmente la Unión Europea ha tomado nota. No se ha respetado la ley, no se ha respetado las resoluciones de la Unión Europea, la prohibición de estancia en territorio Schengen a un alto cargo de Venezuela perfectamente buscado. Bueno, pues ahora esto, yo pensaba que se iba, si no a desmarcar, de luego no a apoyarnos. Pero claro, yo creo que la tesis, aunque nos centramos en que es Podemos el radical, que es Podemos el heredero de estos regímenes, que es el Podemos quien realmente ha traído o ha amparado este tipo de regímenes y quiere traerlo a España, yo creo que el gran radical de la política española es Pedro Sánchez. Y el camino se lo enseñó Zapatero. Pedro Sánchez está más cómodo con las posturas de Podemos que con la postura de la socialdemocracia histórica del Partido Socialista de España, que fue Felipe González o que ha tenido otros sucesores. ¿Quién enseñó esa forma de entender? Quien hoy en día está defendiendo nada más y nada menos, porque él tiene su estatus de expresidente del gobierno con su oficina, con su tal como es Zapatero, y que además lo está apoyando. ¿Por qué? Porque el radical es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, yo pensaba que era una mera estrategia política. Yo pensaba que era una estrategia de decir, nos conviene pues que la sociedad sea las izquierdas y las derechas, porque tal como está el régimen electoral en España, con esta forma de que el voto en Cataluña o en el País Vasco vale más que en el voto en Andalucía, yo pensaba que efectivamente no se iba a conseguir o no iban a conseguir que Podemos impusiera sus directrices, pero es que las directrices son de Pedro Sánchez. Bueno, estoy convencido. Estoy convencido. Creo que también yo creo que vamos, el Partido Socialista, ¿no? Lo que queda del Partido Socialista, porque yo creo que ya esto no se puede llamar socialismo, está totalmente radicalizado. Vamos, lo estamos viendo constantemente, ¿no? Nosotros hemos tendido la mano 101 vez, aún sin gustarnos el gobierno, y aún así siempre han elegido el bando radical, siempre han elegido para estar con Bildu, para estar con Esquerra. Podemos, o sea, al final dices tú, bueno, efectivamente están radicalizados. ¿Por qué habíais insistido demasiado, tal vez, en ese tender la mano? No. Una vez y otra vez y otra vez, hasta que ya definitivamente os habéis dado cuenta, no quiere nada con nosotros. No es que ¿Pero nos por qué hayamos tanta dado insistencia, cuenta, María? Pues porque tú tienes que estar a la altura de las circunstancias. Es que estamos pasando por una crisis sanitaria gravísima que está afectando pues a la mayor parte de la ciudadanía, a la mayor parte de españoles, en la que hay personas que antes llevaban un sueldo a su casa y ahora están en las colas del hambre, en las que hay personas que están perdiendo sus negocios, hay personas que no tienen dinero para comer. O sea, estamos llegando a situaciones muy críticas y lamentablemente alguien tiene que poner un poco de cordura. Entonces, tú te das cuenta de que efectivamente con un partido socialista radicalizado, porque lo está yendo de la mano de Podemos, pues solo pueden ocurrir barbaridades y bueno, te ves en la obligación moral de decir, bueno, podré perder votos o no perderlos, pero es que no es el momento de contar votos en esta situación. Es el momento de estar a la altura y decir, prefiero 1000 veces para estar yo con Sánchez, aunque no me gusta, intentar poner un poco de cordura en estos presupuestos que nos van a afectar a todos, a que coja la mano de Bildu y Esquerra, porque yo te digo una cosa, es que los presupuestos son una barbaridad. O sea, si nosotros estamos permitiendo el acercamiento de presos al País Vasco, estamos permitiendo las barbaridades que estamos viendo en Cataluña, no se puede consentir. Entonces, si hay un mínimo de cordura que se pueda poner, lo tendremos que intentar, lo tenemos que intentar Ciudadanos, no, lo tendríamos que haber intentado todos, el Partido Popular también. Es que yo creo que ahí todos tendríamos que haber puesto la mano, porque es que el toque de cordura lo tiene que poner alguien, que la gente lo está pasando muy mal. De todas maneras, María, siento discrepar, pero ya lo he comentado en alguna ocasión, el Ciudadanos de Inés Arrimada sigue siendo el Ciudadanos de Albert Rivera. Y si Albert Rivera tuvo la inteligencia política y la inteligencia emocional de saber definir quién era Pedro Sánchez y quién era su sicario o viceversa,
No sé por qué Inés Arrimada, en base a qué fundamentos políticos, sociales, económicos o emocionales, puede pensar que ella tiene capacidad para bajar del burro a este señor, al señor Sánchez. Me imagino que ya se habrá enterado. No, pero es muy fácil, o sea, a nosotros nunca nos ha gustado Sánchez y a Inés Arrimadas tampoco, o sea, a Inés no le gusta Sánchez nada, pero estamos pasando por una situación y una crisis en la que te hace plantearte que por lo menos lo tienes que intentar. Quizás si esta pandemia no se hubiera llevado a cabo, pues la postura de Ciudadanos y la posición hubiera sido diferente, pero es que no lo es, entonces tú tienes que actuar en función al momento político y al momento social que estás viviendo. Si no hubiera habido crisis, pues probablemente habría actuado de otra forma Ciudadanos, no lo sé, pero desde luego sí te puedo decir que nosotros desde el primer momento hemos dicho, Albert dijo no a Sánchez, sabemos todos lo que es, nosotros no dejamos de decir que es un gobierno Frankenstein, que está radicalizado, o sea, lo sabemos, pero claro, pero es que de todas formas, si los números cuadran, porque los números cuadran y los presupuestos van a salir, porque van a salir, ¿qué es mejor? ¿Que salgan con un partido democrático que en un momento determinado pueda poner un punto de cordura o que salga con los radicalismos con los que está saliendo adelante? Hombre, yo creo que la respuesta es obvia. Ahora, que tú te planteas, es que electoralmente me conviene o no me conviene, pero es que yo creo que no es el momento de plantearse eso, o sea, no es el momento de plantearte si electoralmente te conviene o no, es el momento de plantearte que tú tienes que hacer una política útil, que es para lo que estás aquí. Pero lo que dice, la pregunta con la que he terminado, Paco, pero ya os habéis enterado que prefiere a los golpistas y a los proetarras que a Ciudadanos. Vamos a ver, ¿O no os habéis enterado? Nosotros siempre hemos sabido lo que es Sánchez, pero necesitábamos, por lo menos... Descubrirlo, desnudarlo. Hombre, vamos a ver, es que gracias a Ciudadanos ahora todo el mundo sabe que ha tenido dos opciones y solo ha cogido el radicalismo. Es que antes podría haber dicho, yo he tenido que pactar con Bildu y Esquerra porque no tenía otra opción. Pues la tenía. O sea, ¿por qué? Porque Ciudadanos se la ha puesto sobre la mesa, no una vez, 4, 5, las veces que ha necesitado. ¿Y quién ha sido quien ha dicho que no? Él. De todas formas, sí te digo una cosa. Yo creo que la mejor clara demostración de efectivamente si es o no es un radical la tiene ahora. El que no se caracteriza por ser leal a nadie, en principio ni a su partido, ni a su electorado, ni a su propia palabra, porque no lo es, ha quedado claro y manifiesto, como lo que dijo, donde digo Diego, creo que eso se le puede aplicar. Los vídeos que están en las redes, ya que él no es leal a nadie, ni a él mismo, ni a su partido, pues creo que no pasaría nada si ahora fuera desleal con sus socios de gobierno y con ese gobierno Frankenstein. Y ahí demostraría si no es un radical. Porque ahora que tiene los presupuestos, ya que es lo que a él le importaba para poder aguantar una legislatura, porque todos sabemos que lo que él quería era el poder a toda costa, ya que puedes alargar esta legislatura porque difícilmente vas a soportar una moción de censura porque las mayorías son prácticamente imposibles, demuestra ahora que no era su pura estrategia, que a ti no te va ese radicalismo, y demuéstralo ahora. Desmárcate, no atiendas a esos indultos que te están pidiendo, poco más o menos ya lo último es la amnistía para que no tengan que pagar las responsabilidades de la malversación. Responde claramente a esas envites que tus socios radicales están, pero no responde. Liliana, ¿qué ibas a preguntar? No, que quería comentar que sería interesante que se evalúe la pregunta de qué tanto vale la pena hacer esa antesala ante este gobierno, como lo están llevando, si hay esa situación, y ver hasta dónde vale la pena dilatar el darse el permiso de que sigan actuando de esta forma, porque si no se coloca un coto a tiempo, pues también pueden pasar cosas que ya tienen un antecedente histórico como el nuestro, que pues se dejó correr, se intentó sumar, se intentó crear partidos y unión, por ejemplo, como la MUD, que fue uno de las coaliciones políticas, que fue la única que le pudo hacer frente a todo este proceso, y fue cuando se logró la mayoría de la Asamblea y el Parlamento entonces pasó a ser parte mayoritaria en la oposición y se pudo hacer algo, pero ¿hasta qué tanto vale la pena, qué tanto tiempo le vamos a dar, o le van a dar en este caso? España debería considerar, la población española debería considerar un poquito esto, qué tanta dilación le podemos dar y qué tanto podemos confiar para que se tomen las medidas previsorias pues
a tiempo, antes de que cosas pasen. Hay cosas que de repente yo no me siento en la potestad de manifestarlas como las pienso, pero sí sería bueno que el espejo que tenemos acá, pues lo veamos también de este lado, ¿no? ¿Qué pasaría si en Venezuela hago un programa de este tipo criticando, como estamos criticando la labor del gobierno? Nos envían todos de ahí. ¿Qué pasaría? Sí, por lo menos a mí el programa, hasta el de Anu Mayores, me lo cierran. Me dicen, mira, ni con los mayores puedes hablar más. Uf. Es que hay también hay un Conatel que es quien te restringe todo lo que tú dices, todo lo que sale al aire, ya sea por radio, ya sea por televisión, y bueno, pues no tienes esa libertad de hacerlo. Y cuando hay la libertad de hacerlo, porque simplemente pues lo hago, ahí entran las... No des ideas porque ya. Es que hay una pregunta... Bueno, yo solamente pongo en la mesa ciertas preguntas. Tú sabes, hay un señor aquí que dice, en relación a lo que tú has comentado, hay un señor que confía en que, habida cuenta de que Pedro Sánchez se miente a sí mismo, que confía este señor en que haya, o que vaya a mentir, o que no vaya a cumplir con los golpistas y con los proetarras todo lo que le ha prometido. Pero yo le digo a este señor que los proetarras y los golpistas son más listos que él. Y todas esas promesas están firmaditas. Vamos a ver qué pasa con los indultos, con el acercamiento de presos buenos que se han producido. A mí me parece increíble, hablando de indultos, me parece increíble que hasta hace 3 días, o sea, hablar de indulto era como una verdadera barbaridad, que se planteara que se sentara a una mesa el PSOE. Me acuerdo de aquellas primeras imágenes con Bildu, era una verdadera barbaridad. La que se lió por aquel documento que se filtró, que firmaron con Bildu, el primero que se filtró, que salió para la derogación de la reforma laboral, ¿no? Que era un intercambio. Y ahora, poquito a poco, van metiendo en los medios de comunicación y se está blanqueando de tal manera eso que ya no se atreven solamente a salir un portavoz de Podemos a la luz pública y pedirle al gobierno, es decir, a ellos mismos, que tramiten los indultos de estos señores y como no es suficiente, salga Esquerra Republicana, Junts per Cat, a pedir una ley de amnistía. Pero y se dice tan tranquilo en un parlamento. Lo grave es que el gobierno se preste a ir en contra de sentencias judiciales. O sea, ya no le sirve solo controlar el Poder Judicial. Además, ahora al Poder Judicial lo voy a ningunear hasta el punto de que las sentencias judiciales no las voy bueno, de hecho no las voy a ir en contra totalmente de cualquier sentencia judicial a mi propio interés, voy a modificar la ley como quiera, voy a empezar a legislar a base de decretos sin contar absolutamente con nadie, no voy a consensuar nada, lo voy a meter todo por la puerta de atrás y además abiertamente, a cara descubierta y sin ningún tipo de problema. Están también con los medios de comunicación, que todos sabemos lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no? Eso durante creo que semanas han estado los medios de comunicación denunciando pues que los estaban intentando vetar a toda costa, que les filtraban antes de intervenir en las ruedas de prensa. Yo creo que ha llegado, bueno, cerraron durante un tiempo, también estuvo la página de transparencia, ¿no? Estuvo también cerrada, o sea que no podía. Yo creo que han tocado todos los palos posibles para decir que, bueno, esto realmente la preocupación radica en lo que dice ella, hasta cuándo va a continuar esto. El problema es que tampoco está en nuestras manos actualmente. Quedan 3 años. Decir hasta aquí. Pero es que las líneas rojas no existen, Paco. Las líneas rojas no existen. Si te fijas, las líneas rojas no existen. Porque, como por argumentar lo de antes, ¿no? Si nos tirábamos de los pelos y nos parecía impensable que la Fiscalía cambiara el criterio a la hora de solicitar si sedición o rebelión en el juicio del proceso, cuando cambió, si os acordáis, o si qué postura iba a tomar ante el tercer grado, si iba a recurrir a una sentencia, los cambios, y eran pequeñas cosas para lo que se ha visto, y todas las líneas rojas no existen. ¿Cuál es la siguiente línea roja? Paco. ¿La hay? Ese es el miedo. A eso iba yo, José Carlos. Ese es el miedo. ¿Cuál es? Pues prolonga esa línea. Vamos a ver. El indulto es un instituto jurídico que, si mal no recuerdo, es el 130 del Código Penal. Luego, legales, que hacen falta principios de oportunidad, equidad y de conveniencia pública, sin duda. Que es necesario la intervención del tribunal, del fiscal y de las partes perjudicadas, no cabe duda. Que es un acto que refrenda o resuelve el Consejo de Ministros, tampoco se discute, pero todo eso puede llevar, todo ese procedimiento del indulto puede llevar a una demora en el tiempo y puede llevar asimismo
a una decisión muy controvertida del Consejo de Ministros, concediéndolo, pero que es recurrible en cualquier caso. Entonces, la línea roja a la que tú aludes, te la marco yo ahora mismo. Si el indulto es un acto administrativo, ¿yo para qué necesito un indulto? Hago una ley. ¿Qué ley? La ley de la amnistía. ¿Tengo mayoría absoluta? Por supuesto que la tengo. Esa es la línea roja que si quiere Podemos, si Sánchez se ve bastante presionado, mañana mismo dictan una ley de amnistía, con lo cual el indulto quita la pena, pero no quita el delito. La amnistía quita el delito. La ley tiene mayoría. Esa línea roja está más cerca de lo que parece. Bastará con una presión más o menos en sitios adecuados para que este señor ceda y conceda una ley de amnistía. Es así de sencillo. Es como lo que decíamos sobre Zapatero. Zapatero está llegando a tal nivel de deslealtad, como tú decías, José Carlos, ese es un concepto que le va al pelo a este señor, que está de alguna manera consagrando Venezuela, la Venezuela de Maduro, como una democracia en lugar de lo que es una dictadura. No solo está consagrando eso, es que está, digamos, asemejando la dictadura de Maduro con la dictadura de Sánchez e Iglesias. De alguna manera está estableciendo parámetros de similitud. Está degradando, por consiguiente, nuestra democracia. Esa comparación nos degrada. Está involucrando a la Unión Europea, que tenía, bueno, que lo hace, pero que lo hace también con la boca torcida, con la boca pequeña. Eso es una dictadura, señores, y hay que reclamarlo, y esas elecciones son falsas. Está fundamentalmente reduciendo la democracia a un vacío de concepto. La democracia es un sistema político de una riqueza incalculable y se está quedando nominal, pero vacía de contenido. Entonces, digamos, la publicación de la ley de amnistía será, yo qué sé, ya el palo que rompa cualquier línea roja que estos señores quieran tener en cuenta. Y Sánchez morirá como presidente si consigue tener, primero, que no va a haber elecciones, porque ya habrá procedimientos para que las elecciones se demoren sine die. Pero al mismo tiempo, con Bildu, con los golpistas, con Podemos, con Compromís, con toda esta gente, tiene mayoría absoluta. El constitucionalismo de Ciudadanos, de PP y de Vox está muerto. Por lo menos es mudo, no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque no alcanza la mayoría que ahora mismo tiene. ¿Y la tendrá alguna vez? Pues la pregunta siguiente es, ¿habrá elecciones? ¿Habrá elecciones con esta banda mafiosa de tipo criminal, mente político, que nos desgobierna? Pues esa es la gran pregunta. Yo mañana pongo en vez de un estado de alarma de 6 meses, lo pongo de 6 años. Y en vez de crearme una pandemia por el virus del corona, pongo una pandemia por el virus X. Y si no basta eso, hago una moción de censura continuada. Y mientras haya moción de censura y mientras haya estado de alarma, no es posible la convocatoria de elecciones. Bueno, a ver pues si el panorama es negro. Lo evitaremos. Vamos con otro asunto, porque el PSOE acelera la ley CELA para que se debata antes de Navidad y el mismo día que los presupuestos. El debate se celebrará en febrero, pero quiere finiquitar la norma que le genera desgaste social antes de la Navidad. Es el paquete de la vergüenza, denuncia el Partido Popular. Ciudadano tampoco firma la ley CELA, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente en contra. De hecho, en el Senado, bueno, yo soy portavoz de la Comisión de Educación, sí. Ya está en el Senado y seguramente irá al pleno del 23. O sea, no te creas que va a ir mucho más allá. Estamos tramitando la par que estamos tramitando también los presupuestos. Por eso te digo que venía yo de Madrid hoy, porque estamos con... A mí me sorprende una cosa. Nosotros solicitamos que agosto fuera hábil, porque después de la pandemia, claro, y después de todos los temas que había atrasado, dijimos, bueno, oye, el verano también se puede trabajar. Hay mucha gente que trabaja en verano. Y se opusieron frontalmente. Y ahora nos vemos con una carga de trabajo, sobre todo porque están intentando meter la ley CELA, los presupuestos, todo, acortando tiempos de intervención de los ponentes y acortando tiempos
tiempos de intervención para que se nos escuche lo mínimo y además sin dejarnos prácticamente margen de maniobra. Y esta ley efectivamente es una aberración, pero una aberración con todas las letras. María, ¿y los puntos más negros según Ciudadanos que tiene esta ley? Pues mira, el principal problema que ha tenido esta ley es que ya parte de que no tiene consenso. O sea, una ley que nace sin consenso, por lo cual está totalmente abocada al fracaso y a morir pues en un corto plazo de tiempo. Entonces, no está consensuada ni se ha dejado ni tan siquiera pues hablar a los expertos en todos los procedimientos de las leyes. Normalmente cuando pasan... Que aquí sí hay expertos. Sí, no pertenecen a un comité que esté de la mano de Sánchez, pero sí, cuando se tramitó la anterior ley, creo que fueron unos 50 o 80 expertos los que pasaron por el Congreso a debatir precisamente sobre la ley, y en este caso pues tanto Podemos como PSOE votaron en contra de que pasaran estos expertos por el Congreso, por lo cual no se les ha escuchado, no se ha escuchado a la comunidad educativa, no se ha escuchado tampoco a los sindicatos, no se ha escuchado tampoco a la oposición, no se ha escuchado a nadie, y cuando llega a la votación hay 12 partidos políticos que votan que no y hay solo 6 que votan que sí, que esto también es significativo, y se aprueba pues por un voto. Se aprueba por un voto. Entonces ya parte del consenso. De hecho, ya hay grupos políticos, ¿no?, que dicen, bueno, pues cuando yo llegue, si llego al gobierno, lo primero que voy a hacer es derogarla. Entonces ya vamos por la 8ª y dentro de 3 años vamos a tener la 9ª. Esto me parece a mí totalmente perjudicial, porque es que, claro, nosotros en vez de hacer, que es lo que requeríamos de Ciudadanos, un gran pacto por la educación, que estuviera consensuado por todas las formaciones, que yo creo que entre todos podemos tener puntos de encuentro y hacer un gran pacto a futuro para una generación completa, en vez de estar cada 3-4 años volviendo a cambiar innumerablemente, de forma innumerable, pues la ley, que haya solo un pacto por la educación. Y luego, lo que tú me vas a preguntar por el tema de las concertadas, ¿no? Claro. Efectivamente. Que tenemos ahí el principal problema, ¿cuál es? Al director del Colegio Montessori pendiente de nosotros, a ver qué decimos. El principal problema es que no permiten a los padres elegir. Ese es el principal problema de esta ley, que dice que, bueno, que son las instituciones las que tienen que decidir, en este caso, dónde van a decidir los niños. Entonces, modifican la demanda social por la programación. Entonces eso, te cambian ahí una palabra enrevesadamente y, claro, muy ágilmente y muy inteligentemente los padres, los docentes y todos los colectivos que pertenecen a las concertadas y a la educación especial dicen, oye, cuidado, no nos van a dejar elegir, incluso en la pública, porque es que esto tiene doble vertiente. Yo puedo querer llevar a mi hijo a un centro público y no poder, porque me obligan a llevarlo a un concertado. O sea, es tan simple como que obviamente el padre o la madre no va a decidir a qué centro educativo va el hijo, pero ahora mismo tenés un baremo que te puntúa pues la cercanía, si tienes hermanos en el centro, y un poco también pues la preferencia del padre. Pues esto ya se elimina. Ahora es directamente el Estado quien dice a qué centro va. Pero es que además demonizan a la concertada. Hemos visto en las redes sociales un senador del Partido Socialista que decía pues que la educación concertada era de pijos y elitistas, y yo me río muchísimo porque, claro, aquí no hay más que ver el Virgen de Belén, la ciudad de los niños, los salesianos, y dices tú, bueno, ¿y qué niños pijos y elitistas van a este tipo de colegios? Es que es mentira, o sea, están intentando crear una imagen para usarla de pantalla. Y sin embargo, sí, pero sin embargo, date cuenta que la ministra Cela lleva a sus hijos, llevó a sus hijas a un centro privado segregado, o sea, que hacía distinción entre niños y niñas, por lo cual ellas no estudiaron con niños, católico, privado y trilingüe. Entonces ella, como tiene dinero, se puede permitir llevar a su hija o a sus hijas al centro que quiera, pero la persona que no tiene los suficientes recursos no puede ni tan siquiera opinar el tipo de educación que quiere para sus hijos, y esto es algo pues bestial. Me parece un atentado enorme contra la libertad de los padres, contra el derecho de los propios alumnos, y me parece algo que está totalmente fuera de órbita. ¿Quería hacer alguna pregunta, María? A mí me preocupa sobre todo, bueno, yo creo que hablaba de la libertad de elección de los padres, yo creo que fue hay imágenes que calan, ¿no? Y quizás, pues, aparte de todo el ataque o la reacción social que ha habido al proyecto de ley en la calle, yo creo que esa imagen en el Parlamento, en el Congreso, gritando libertad, 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 sí. Yo creo que eso fue algo que ha calado mucho, todo diciendo precisamente en algo tan importantísimo, y bueno, y que por cierto también va
muy relacionado con lo que es un país totalitario, es decir, ¿quién decide sobre la educación de los menores o de los jóvenes en un país? El totalitario dice que es el Estado el que decide y restringe o coarta cualquier capacidad a los padres de decidir, ¿no? Muy importante. Pero hay una similitud importante perdón. Sí. Sí, no, sí, la similitud, que eso me interesa conocerlo. Pero que termine la idea. Era un poco así. Yo creo que la clave es la falta de libertad, ¿no? Es que si además añadimos o metemos también, no solamente por la concertada, o como bien decía, me parece muy buen ejemplo ese de que incluso alguien quiere llevar a la enseñanza pública a un colegio público y le toca a uno concertado, pues se tiene que aguantar, ¿no? Pero es que ya si encima vamos a la educación especial, a mí me parece esto ya ha sido ya tremendo. O sea, que si hay alguien que puede decir lo que es de verdad luchar, vivir para un hijo, son las personas que tienen un hijo con necesidades de educación especial, y que tú le cortes esa posibilidad de capacidad de decisión a los padres y que tú, el Estado, tenga que ser el que decida cómo, cuándo y dónde, me parece ya de una yo diría que es atrocidad, rastrero, vamos a decir que es una atrocidad. Pero vamos, que efectivamente por lo que tú decías, que esto es nada más que otro tic de Estado totalitario. ¿A qué similitud te referías, Liliana? Hay que aleccionar. Que una de las cosas que yo lo apunté porque me llamó mucho la atención, que Isabel Cela decía, no pueden pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Y cuando yo escuchaba leía esa afirmación, yo decía, bueno, esto viene a ser una similitud de la ley educativa socialista bolivariana que salió promovida por Chávez en el 2007 y que refería en su artículo que los hijos menores a 20 años, pues quien asumía la patria potestad era el Estado. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que buscan? Buscaban marginar la educación privada, concertada, para una ideologización de la educación. Si el fin es ese. Entonces, yo veo esto, yo digo, wow, esto parece así como que calcar, ¿no? Un poco parte de esos lineamientos. Y cuando nos vamos a la parte de la educación especial más aún, yo estaba revisando un poquito y decía que aproximadamente hay 230.000 estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de algún proceso de discapacidad intelectual, y que el equivalente al 15%, es decir, que 1 de cada 6 niños en este caso se matriculan en escuelas o colegios concertados. Entonces tú dices, bueno, tienes un sistema ordinario y todo esto es muy bonito, y de hecho en Venezuela lo vimos, promovía la inclusión, la igualdad, el que todos tengan los mismos derechos y las mismas. Pero una cosa es esa idea muy bonita y otra cosa es la realidad, porque primero necesitamos infraestructura, necesitamos un recurso financiero apropiado, necesitas acondicionar cuántas colegios tienes donde puedas hacer toda una evaluación psicopedagógica que requieren los niños con estas condiciones, no para incluirlos dentro de una ley como tal, te da un dato, sino simplemente para que tú puedas atenderlo y yo como padre tenga la potestad de decidir si lo llevo a un colegio concertado o lo dejo en un colegio de educación especial o un colegio ordinario. Entonces son muchas cosas que cuando las vienes a unir, pues es eso, pasas a una ideologización, yo no le veo la otra. Es que claro, es que por ejemplo, tú hablas con el Partido Socialista y ellos te dicen, pero ¿dónde dice que van a desaparecer las escuelas de educación especial o dónde dice que van a desaparecer las concertadas? Pues lo dice en la memoria económica que va adjunta al proyecto de ley, en el cual no se refleja en ninguna partida que vayan a dotar de más medios a la escuela ordinaria para esa inclusión que se supone que buscan. No la hay. Entonces, ¿qué buscan realmente con la ley? Pues vaciar de alumnos la escuela concertada y la escuela de educación especial y vaciarla de recursos. Y cuando tú coges una escuela o un colegio y lo vacías de alumnos y lo vacías de recursos, no te queda nada, no te queda nada. Entonces, el gran problema y el principal problema es ese. Inclusión, por supuesto, o sea, ¿qué padre no quiere que su hijo esté incluido en la sociedad y qué sociedad no quiere que todas las personas estén obviadas
obviamente dentro de la sociedad y se incluyan, pero es que también se puede incluir desde la escuela especial. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos intentar buscar la inclusión desde la escuela oficial, desde de las escuelas especiales? Yo estuve hablando con los padres, con padres y con plataformas de escuelas especiales, y a mí me decían: María, yo me cortaba un brazo hoy mismo porque mi hijo fuera capaz de ir a una escuela ordinaria, claro, inclusiva, y que fuera feliz. Dice, pero es que yo me lo he tenido que traer porque no era feliz, porque la escuela, por mucho que intente que sea exclusiva, para todos los niños no vale, porque son niños tan especiales y necesitan de verdad de una educación tan específica, porque esa es la palabra, específica, que tú necesitas para cada niño un tipo muy concreto de currículum educativo y claro, y eso no se lo puedes dar en una clase con 20 y tantos alumnos y con un profesor que por mucho que quiera y por mucho cariño que le ponga y por mucho empeño, ni tiene tiempo ni muchas veces cualificación como para atender a cada niño de forma individual. Recursos, sí. Claro, formación y recursos. Y luego también cuando vas a tener una clase en la que ya de por sí yo me imagino a un pobre profesor con 25 alumnos o con 20 alumnos en las que hay no sé cuántos niños que no van a repetir aunque no tengan el nivel educativo que se les requiere. Entonces ya está la ley del mínimo esfuerzo. Esos niños van a pasar, te vas a encontrar en clases con niños que como no van a repetir, van a ir pasando sin ningún tipo. Luego otros niños que requerirían de una educación específica especial que no se la puedes dar. Otros tantos que intentan ir a remolque. Eso es una locura, realmente están mermando la calidad educativa. Paco, para terminar este asunto. Estoy muy de acuerdo. Vamos a ver. En una dictadura o en una democracia que no lo es, democracia descafeinada, ¿puede valer? Tendencia a perderse. El pensamiento único no deja de ser un repudio de esa democracia, porque la democracia per se es pluralidad, es diversidad, es enriquecimiento de todo. Entonces, cuando yo he discutido o he discrepado con algún compañero de ideología marxista, él abandera el marxismo y él abandera la ideología como algo insustituible, la ideología por encima de todo. Y eso tiene una respuesta muy sencilla y a la que nunca van a saber dar respuesta. ¿De qué sirve una ideología cuando falta la conciencia? Y la conciencia te dice que somos plurales, que somos diversos, que afortunadamente nos necesitamos si empatizamos, aunque sea un poquito. Esa conciencia ausente de la ideología destroza a cualquier partido marxista, social, comunista o como queramos llamarlo, lo destroza. Pero voy más allá. No es curioso que a quienes más afecta la ley CELA no es Andalucía, porque Andalucía, si continúa la Junta presidida por PP y Ciudadanos con Vox, aplicará con 1000 retoques la ley CELA e incluso la regateará. Y en Galicia digo lo mismo, en Extremadura, aunque mande vara, también digo lo mismo, no. Esta ley CELA tiene un objetivo muy claro, es consolidar el derecho de autodeterminación del País Vasco y de Cataluña. Y lo digo por dos razones principales. Una, cualquier derecho humano de los recogidos en la Revolución Francesa y actualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos te dice que hay 4 irrenunciables: libertad, seguridad, igualdad y lucha contra la opresión del que manda, del que no respeta las normas. Esos 4 son irrenunciables. ¿Me quiere decir alguien qué puede hacer un profesor en Euskadi o en Cataluña que diga: no, yo no apruebo a nadie, ni doy mi permiso para que nadie tenga un título oficial si tiene suspensos? No le queda otra que ir al tribunal, recurrir ese aprobado que se le va a dar y enfrentarse al expediente académico sancionador que la Generalitat o a Jurianea le va a poner por delante. Eso está más claro que el agua. ¿Y quién en el País Vasco, en Cataluña, va a decir: pues yo voy a hablar castellano, aunque sea en el recreo? No hables castellano en recreo, porque la lengua castellana ya no es vehicular. Es que ese es otro punto que es totalmente anticonstitucional. Justamente, pero ¿dónde lo van a desarrollar y ejercer malévolamente? En País Vasco y en Cataluña. Los socios principales, junto con Podemos, del
grupo de Alibaba, que es Sánchez. Y además ahí hay que sumarle que además vacían de competencias a la alta inspección educativa, de forma que ahora, con esta nueva ley, la alta inspección educativa no va a tener esas competencias que tenía antes, sino que van a ser las comunidades autónomas. Entonces le están dando a la Generalitat de Cataluña la competencia para que inspeccionen las escuelas si se habla castellano. Entonces ya es como decir, claro, es que eso es lo que dice la ley, ¿eh? O sea, eso es con la ley en la mano. Es un atentado, pero además que han buscado hasta las artimañas para que no puedan tener ni un mínimo obstáculo en la implantación, bueno, o en la desaparición del castellano en este caso, en determinadas escuelas. Y eso atenta también contra la cultura, porque María, al fin y al cabo, si un niño no sabe leer castellano, ¿qué va a leer? Catalán. Y en catalán, vamos, todos sabemos los libros de texto que hay en Cataluña en determinados colegios, lo que dicen, que no corresponde muchas veces con la realidad. Sí, y eso es cierto. Y ya tampoco vas a tener alta inspección que esté velando porque eso no ocurra. O sea, que es un atentado. Que María, ¿acabará todo esto en el Constitucional? ¿El ciudadano está dispuesto a tirar? Por supuesto. Vale. Y creo que al final va a acabar. Bueno, acabará en el Constitucional siempre y cuando el Constitucional esté integrado como hoy, al menos como hoy, porque si el manejo que ya se tienen entre manos Sánchez e Iglesias para modificar el Consejo General del Poder Judicial arrastra consigo al Constitucional. Y si el Constitucional está conformado por 4 miembros del PSOE, 2 de Podemos, 1 de País Vasco, otro de Cataluña, la mayoría absoluta la tienen ellos. Luego, las doctrinas del Constitucional hasta ahora se van a hacer muchas gárgaras, porque ahora empieza otra interpretación de la Constitución española. Y ese es el grave problema que antes señalaba y subrayaba Liliana. ¿Dónde está Montesquieu? ¿Dónde está? ¿Dónde está un ejecutivo deslindado del legislativo y sobre todo deslindado del judicial? En ningún sitio. Forman esos 3 poderes separados, ya no están separados, están a punto de fundirse en uno solo. Y entonces será cuando el Zapatero cumpla su gran sueño, que España sea una república bolivariana y pierda su condición de democracia occidental. Lo evitaremos. Vamos con otro asunto, que Javi nos tiene preparado un vídeo ahí para adornar esta información que doy. Gobierno del PSOE de Andalucía. Damos noticias que no son las mismas noticias, es que cada semana surgen noticias nuevas y las que quedan todavía, porque claro, cuando se levantan las alfombras normalmente suele salir polvo y cuando se abren los cajones luego de mucho tiempo cerrados, también suele haber incluso cucarachas y ratas. Gobierno del PSOE en Andalucía, más de 6 años saltándose sus controles en la contratación pública. La Cámara de Cuentas advierte que en 2011, con Griñán como presidente, se aprobó un decreto para controlar e informatizar los expedientes de contratación en la Junta y sus entes instrumentales que años después sigue sin estar operativo al 100%. Javi, vamos con ese vídeo. El gobierno andaluz, durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta, incurrió en un sinfín de irregularidades en la contratación pública, en la que proliferó el uso de los contratos menores o a dedo, no siempre debidamente justificados, vulnerando así la ley. Además, tuvo un papel protagonista en el entramado de empresas públicas, fundaciones y agencias que forman parte de la conocida como la Administración Paralela Andaluza. Estas son algunas de las conclusiones más llamativas que se extraen del último informe de la fiscalización de la contratación pública de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas, correspondiente a los años 2016 y 2017, elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. En el primer año analizado, 2016, la Administración andaluza adjudicó 2.789 millones de euros en contratos y en 2017 un total de 2.750 millones. Susana Díaz, secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, fue la presidenta de la Junta entre septiembre. Noticias parecidas, muy parecidas, la implicación de Susana Díaz, lo que quiero decir que lo tiene cada vez peor para ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. ¿Cómo lo veis? Hasta Venezuela llegó, porque esto de los ERE hace ya 20 años, que creo que estabas tú todavía en Venezuela, ¿no? ¿Te suena sí. ERE, curso de formación?
Los cursos de formación. Políticos que utilizaban tarjeta para irse a los prostíbulos. Eso no te ha sonado, pero sí. No bueno, te sorprende, ¿no? No me sorprende porque es que como vengo refiriendo, esto me hace a mí, cada vez que voy paseándome por todas estas cosas, me hace como un recordatorio en memoria de cosas que se han vivido, ¿no? Por decirte algo, esas tarjetas, esos bonos, todas esas regalías y todas esas cosas que el gobierno simplemente dice, bueno, esto es en beneficio de la población, esto es en beneficio del pueblo venezolano, pero realmente, como les dijera, realmente lo que se busca es mantenerme en el poder, tener mi peculio propio. No me importa si desbarato un sistema educativo, no me importa si desbarato el sistema económico, pero simplemente pues yo tengo todos los poderes a la carta, es algo así. Bueno, queda mucho por salir. Tus compañeros en la Junta de Andalucía, ¿qué te dicen cuando van levantando alfombras continuamente? Pues que hay muchas alfombras todavía que levantar, obviamente. Lo que sí puedo decirte es que yo creo que tenemos que estar orgullosos que desde que entró Ciudadanos y PP, es cierto, hay que decir que no hemos vuelto a ver un titular de corrupción de un alto cargo de la actual Junta de Andalucía en un gobierno. Y yo creo que antes nos desayunábamos todas las mañanas y cogíamos el periódico y decíamos, bueno, a ver cuántos millones nos están hablando hoy, ¿no? A ver a quién van a sentar. Y yo creo que, hombre, la lucha contra la corrupción siempre ha sido una bandera que Ciudadanos ha llevado por banda, ¿no? Nosotros al principio incluso, cuando negociábamos presupuestos con el Partido Socialista, conseguimos que Griñán y que Chávez se sentaran en un sillón realmente para que fueran juzgados como cualquier otro ciudadano, que esto era algo que con el tema de aforamientos pues obviamente no se podía hacer, y esto lo consiguió Ciudadanos, y afortunadamente por eso pues también hoy día pues hay sentencias y tenemos a 2 expresidentes socialistas que están condenados por fin, ¿no? Después de tanto como han hecho. Uno a cárcel, Exacto. Entonces yo creo que esto es importante. Nosotros en Ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues hemos puesto en marcha la oficina antifraude, estamos intentando, pusimos en marcha el portal de transparencia, estamos intentando levantar todas las alfombras, hemos cerrado ya no sé cuántos chiringuitos que había, porque había muchísimos y más que posiblemente quedarán, y se está auditando y se está levantando las alfombras, como tú dices, abriendo puertas y ventanas absolutamente de todo. Y yo creo que ese era el pánico que tenía realmente el Partido Socialista de soltar la silla. Ya no es solo ya no voy a tener redes clientelares, no, ya es también, ojo, que el que viene por detrás no es de los míos y va a sacar a la luz todo lo que tenga que sacar. Me preguntan por aquí, yo no sabría qué contestar a ellos, que si habrá algún caso o varios casos que lleven a Susana Díaz al banquillo. Ni la menor idea. Van a salir muchas cosas. El informe... Pero es que, aparte de que van saliendo cosas porque salen de debajo de las alfombras, es que ya sabéis que el Partido Socialista está dividido en dos. Como decía Winston Churchill, es que Susana Díaz también tiene el enemigo dentro, que también va a filtrar cosas. Por eso tiene 2 frentes ahora que le están atacando. La oposición, lo que era la oposición ahora en el poder, y sus colegas dentro del partido que no quieren que ella siga al frente del PSOE andaluz. ¿Que va a salir más cosas? Sí. ¿Que podría estar implicada en algún caso que le lleve a la inhabilitación, a ver si lo digo? Pues habrá que esperar a ver qué es lo que sucede antes de las elecciones. Quedan todavía 2 años para las elecciones andaluzas, habrá que esperar. Pero no me iba a sorprender tampoco si saliera la noticia. No, yo te decía que verá, efectivamente los cortafuegos se pusieron, no se aplicaron, porque ya cuando el escándalo ya es mayúsculo, cuando empiezan los procesos, que parece que fueron ayer cuando empezaron, pero cuando la jueza Laya empezó entonces con las causas, las macrocausas de los ERE, luego de los cursos de formación y de todas las pequeñas causas que se desagregaron o se abrieron de la principal, que era la causa política, que es la que ya tenemos sentencia, pues quedan muchas sentencias, pero eran de cuestiones que empezaron posiblemente anteriores. Este informe de fiscalización que yo he estado viendo por encima, realmente habla del año 2016 y 2017, y las pegas que se pone por parte de la Cámara de Cuentas te dice claramente que no suponen en sí mismo que se caiga en unas ilegalidades, sino que son recomendaciones de malos usos, de malas prácticas,
de un abuso de la contratación del contrato menor, de un abuso de la concatenación de contratos, sobre todo en las empresas públicas, en la otra administración paralela, etcétera. Un abuso de por ejemplo, las contrataciones del SAS, del contrato menor, siempre con los mismos empresarios, etcétera. Pero eso por sí mismo no significa nada. Significa que hay una mala praxis en la aplicación del derecho administrativo y que posiblemente pues no está aplicándose con la transparencia que las leyes de contrato de administraciones públicas pues tienen que tener. Pero sí es cierto que ahondando en cada una de esas contrataciones, en el por qué pues se hacen esos pliegos de condiciones, por qué y a quién se concatenan esos contratos menores, troceándolos, que es algo que está completamente proscrito por la ley, etcétera, cuando a lo mejor se ve a quiénes son los beneficiados, claro, por qué se hace, a lo mejor se encontraba algo. Es decir, por sí mismo el informe de la Cámara de Cuentas no significa que se esté cometiendo ningún delito, pero sí puede abrir en un momento determinado ser la guía para ver quizás dónde haya que buscar. Paco, sí, estoy totalmente de acuerdo con José Carlos, pero voy a explicar con dos datos que también yo he extraído del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En el 2016 se firmaron 90.000 contratos por valor de más de 3.000 millones de euros. Qué barbaridad, qué saqueo. En el 17, 86.000 contratos por una cantidad en euros similar a la anterior. Dice la Cámara de Cuentas, no aparecen justificaciones del 14 y pico, casi el 15%, si situémoslo en 800 millones de euros. Oiga, esos 800 millones de euros habrá que buscarlos. Nos han podido desaparecer. ¿Usted qué principio de licitación ha seguido? ¿A qué empresas ha beneficiado? ¿Qué publicidad y transparencia? El abuso del procedimiento negociado también lo manifiesta, efectivamente. ¿Ha desarrollado? Pues no hay respuestas. Es difícil que por ahí se pueda meter uno en el terreno penal. Las irregularidades son manifiestas, pero el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, tiene una obligación, que por lo menos con esos 800 millones, una denuncia al fiscal, y la Fiscalía debe intervenir porque se está hurtando el dinero público. Y yo en este sentido vuelvo a repetir lo que ya he dicho con anterioridad. No tendremos bastante que agradecer a la actual Junta de Andalucía, la de PP, Ciudadanos, con la ayuda de Vox, el trabajo ímprobo que están realizando desde hace 2 años. Desmantelar casi 40 años de corrupción continuada socialista es un trabajo de gigantes, y al mismo tiempo gobernar sin incurrir ni en un solo caso de corrupción por parte de la actual Junta es algo casi milagroso en nuestro país, sí, en plena era democrática. Entonces, digo yo lo siguiente, la Junta actual tiene clara la idea de que Susana Díaz va a perseverar en su presentación como candidata socialista, o va a sacar ya, antes de que ocurra, va a levantar esas alfombras que sí afectan directamente a Susana Díaz, porque yo creo que como actividad política previa, quedan 2 años para las nuevas elecciones, y para echar fuera de juego a Susana Díaz, yo sospecho de ella desde la A hasta la Z. No tengo prueba ninguna, si la tuviera no cabe duda que la denunciaría. Pero que una persona que lleva muchos años como presidenta de la Junta de Andalucía no esté enterada de esto, o es una energúmena ignorante que no sirve para nada, o sabe. Sí, lo que pasa es que los equilibrios son complicados, Paco, porque si en el Consejo de Ministros del enemigo político subterfugio de Susana Díaz, que es Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros resulta que hay
pues antiguas consejeras de la Junta de Andalucía que han estado implicadas en la toma de decisiones de lo que ya está demostrado, tú quién es el guapo que le dice a Susana Díaz cuando se abra cualquier caso de corrupción y le va a decir Susana Díaz, ¿y tú con esas gafas? Sí. Es que es así. Sí. Es que el problema y luego que no olvidemos que las corrientes que hay en el Partido Socialista, salvo Gómez de Chelis y tal, si lo estamos viendo aquí en Huelva, el adalid del anti-Susana Díaz, pues resulta que es Mario Jiménez, que fue su lugarteniente durante mucho tiempo. Bueno, lugarteniente, pues siempre estuvieron ahí a ver quién era el sucesor, pero realmente fue el portavoz del gobierno, fue el portavoz del Partido del Grupo Socialista durante el gobierno de Susana Díaz. Yo creo que aquí quien esté libre de pecado que tire la primera piedra va a ser complicado para que el fuego amigo que decía Paco, a eso me refiero, para que el fuego amigo sea el que al final decida. Mario Jiménez sabe mucho de Susana Díaz. Sí. Claro. Pero ahí yo creo que hay dos y cosas. Muchos ¿no? saben Primero me también de Mario preguntabas, Jiménez. tú vayas a seguir levantando alfombras. Yo creo que por una parte, obviamente, está el trabajo que se está haciendo, principalmente desde la Consejería de Ciudadanos, que es quien lleva transparencia y quien lleva de la mano todo el tema anticorrupción, de levantar alfombras e intentar sacar a la luz todo esto. Y por otra parte, lo que se está intentando hacer es implantar medidas preventiva o incluso, porque nosotros llevamos ya varias legislaturas intentando sacar la ley anticorrupción y es que nos la tumba tanto el Partido Popular como PSOE como Podemos, nos la tumba todo el mundo. Es que yo creo que somos los únicos que la votamos a favor y ahora seguimos presentando año tras año y la vamos a seguir presentando. Y hay una cosa que nos parece básica y es la eliminación de los aforamientos. O sea, ¿por qué yo, por ejemplo, por estar en el Senado, tengo que tener privilegios sobre ti a la hora de ser juzgada? Y entonces dice, vamos a eliminar los aforamientos. Y cuando conseguimos y pensamos que estamos a punto de conseguirlo, te dicen, sí, ojo, pero en esto y en esto y en esto no. Dice, ¿en qué? Precisamente en el tema de corrupción política, pero si es para lo que queremos realmente eliminar los aforamientos, para que los políticos paguen. Y no solo eso, la responsabilidad que tiene que asumir también el partido del que forma parte ese político cuando es condenado, porque no se nos vaya a olvidar que en el caso de los ERES que tú referías, son 667 millones, creo, los que habían desaparecido. Y el Partido Socialista no se hace cargo, pero es que voy más allá, es que Susana Díaz, bajo el gobierno de Susana Díaz, retira a la Junta de Andalucía como acusación en el caso, por lo cual es totalmente imposible ahora mismo para la Junta de Andalucía recuperar esos 667 millones. La responsabilidad civil no se reclamó porque no se personó. Claro, porque la Junta de Andalucía no se persona en la causa, o sea, la Junta de Andalucía no se persona como acusación. Entonces, esto es muy grave. De esto tendría que pagar alguien, o sea, esto tendría que haber una ley que regulara pues la limitación de mandato, el fin de los aforamientos, la responsabilidad no solo de la persona que comete el delito, sino, oye, también, ¿por qué no?, la responsabilidad civil que tiene pues el partido político que lo lleva de la mano y que en un momento determinado lo está respaldando. Hemos visto cómo han salido, cuando han salido acusados del Partido Socialista de determinados cargos, el propio Partido Socialista ha dicho, no, pero habrán sido acusados, pero no son culpables. Oigan, no, encima de que son acusados, encima de que nos roban dinero, encima de que se lo gastan en prostíbulos, en cocaína, nos van a decir también, mirándonos a la cara, mintiéndonos en toda la cara, pero es que no son culpables. O sea, tan poca decencia tienen. Hombre, las sentencias judiciales están ahí, el respeto también a la justicia y a las sentencias judiciales yo creo que es básico, que si perdemos eso ya lo hemos perdido todo. Bueno, una pregunta que se nos escapó anteriormente, es para ti, María. Una señora que dice, el gabinete jurídico de la Consejería de Educación lo lleva Ciudadanos. ¿Puede preguntarle a la senadora? Bueno, en principio sí, el gabinete de educación lo lleva a Ciudadanos. ¿Gabinete jurídico se refiere? El gabinete jurídico entiendo yo que sí, claro, que va dentro la Consejería de Educación, la Consejería de Educación pertenece a Ciudadanos, por lo cual obviamente los órganos que dependen de la Consejería será la inspección y Bueno, que Paco, quería decir una cosa más, que tengo una noticia. Te sorprende, esto sí que es de Berlanga o de ciencia ficción, pero es real. Es real. Esto seguramente que también ocurría en Venezuela. Os voy a presentar al nuevo líder de Podemos en Madrid, un atracador indultado por Felipe González en 1983. Luis Nieto, condenado por robar un coche para asaltar un banco en Galicia, fue asesor del gobierno de Manuela Carmena, la anterior alcaldesa de Madrid. En su currículum destacan hitos tan llamativos como una condena por haber asaltado un banco en 1982 junto a dos independentistas gallegos.
La Audiencia Nacional le condenó a 5 años de prisión por el asalto que, según consta en la sentencia, se ejecutó con violencia e intimidación y portando armas. Pese a los hechos probados, solo pasó en la cárcel 2 años y medio, ya que durante el gobierno socialista de Felipe González le concedió el indulto. Si para entrar en una panadería te piden antecedentes penales, Paco, ¿cómo es posible que este señor sea el número 1 de Podemos por Madrid? Eso, bueno, ¿y eso cómo se elige? Pues que votan. Pues los votantes de Podemos, pues es que son así, se les da igual. Les da igual votar a un atracador. Bueno, no creo yo. Bueno, yo creo que los votantes los que votan para elegir a este señor. Yo creo que siempre a los votantes hay que respetarles porque muchas veces. Pero ¿quién elige a este señor para ser el número de Pero Podemos? lo grande del asunto es que no era el candidato de Pablo Iglesias. Claro. ¿Y quién lo propone? No, había dos candidatos y no era el que avalaba a Pablo Iglesias, era el otro. Pero este señor lo han votado en Podemos, Sí, ¿no? sí. No sé qué. Lo cual que llama mucho la atención. ¿Qué votación habrán hecho? Pues a eso me refiero. Pero los señores que han votado a este individuo para ser el número 1. Si un miembro de una banda terrorista condenado es un hombre de paz para este gobierno, claro, que nos va a extrañar de alguien que entró y se está promoviendo un posible indulto del gobierno al del peor delito que se puede hacer contra una democracia, que es la rebelión o la sedición. Y se habla y se dice con tanta tranquilidad que te va a extrañar que una persona que en su día fue indultada, que por tanto ya habrá rehecho, entre comillas, su vida ciudadana, a que pueda pertenecer a una institución democrática o a un partido. Claro que es una verdadera barbaridad, porque estamos hablando de alguien que tenía los antecedentes que tenía, pero es que quien está mandando ahora mismo en España, quien ha puesto los presupuestos, quien ha hecho pagar el precio que está pagando a Pedro Sánchez de acercamiento de presos y de otras cuestiones que iremos viendo, resulta que era un miembro de la banda terrorista ETA. ¿Qué pensará Ernest Lluch? Pero no podemos normalizar esta noticia tampoco, José Carlos. No, yo no digo que se normalice, pero que nos va a extrañar. Es que, de todas formas, sí hay que... Verá, yo también... No es el caso porque entiendo que es muy llamativa, pero y además por lo que sé, porque fue además un robo con violencia, entiendo que fue en un banco y tal, también estaba dentro de, además creo que lo condenaron por pertenencia a una banda armada, etcétera, pero yo creo que la noticia fue en su día el indulto, ¿por qué se produjo aquel indulto? Habría que pensarlo, ya hace muchísimos años, pero eso Paco lo ha descrito muy bien, cómo bien regulado las características y las necesidades de todos los informes que tienen que intervenir en ese indulto para que se conceda. Pero hoy en día, aunque sea llamativa, verá, yo creo que a quien más perjudica eso es a Podemos. Evidente. No creo que eso beneficie a Podemos. De hecho, ya te digo, no era el candidato de Pablo Iglesias. Sí. Pero viendo, ¿cómo se llama este individuo que he visto? Si nada más que la imagen, de acuerdo, cada uno de... Era asesor de Carmena, ¿no? Antes, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre. De Podemos ha salido hoy. Pues allí en el Congreso, descamisado, sin afitar, con la camisa. Eso... Hombre, cada uno se viste como... Pero esa imagen, despeinado... Bueno, pero ver... Bueno, y aparte el discurso vacío, ¿no? Queda. Pero ver a ese hombre... Tú no puedes estar en un Congreso de los Diputados. ¿Cómo vas? No. Carlos, las formas son las formas. Que veas cómo cambia la sociedad en tan poco tiempo. ¿Tú te acuerdas de las portadas de telediarios que abrió aquella historia de que Miguel Sebastián, siendo ministro de Zapatero, se acercaron a Miguel Sebastián para que se pusiera una corbata porque simplemente había ido sin corbata al Congreso o al Banco Azul del Consejo de Ministros? Y eso no hace tanto tiempo. Y chocaba que un ministro fuera sin corbata. Pues hay que ver, quiero decirte que los tiempos evolucionan. Yo creo que eso, fíjate lo que te digo, es una opinión muy personal. Yo creo que los que de verdad queremos o creemos que fuerzas como Podemos van a hacer mucho daño a la democracia, que nos quedemos en la crítica de la imagen, del despeinar, de no ir adecuadamente, de su forma de expresarse, de determinadas cuestiones que son adjetivas, en vez de centrarnos en lo principal, en lo sustantivo, creo que le estamos dando carnaza a ellos mismos. Sí, pero eso ha sido una punta. Bueno, yo te lo digo, hay que tener cuidado con eso. Mi opinión. Yo creo que yo si me dejáis opinar un poco, ¿no? También claro. de esto, yo creo que ahí lo que tenemos que
desde mi punto de vista, si comparamos lo que es el gobierno que hay en Andalucía, ¿no?, como bien hacía referencia antes, a lo que es el gobierno de la nación, es que vemos unas diferencias tan claras de lo que, desde mi punto de vista, no deberíamos querer en Andalucía, obviamente menos, que es un gobierno a nivel nacional que está totalmente desunido, en el que no hay estabilidad, que perjudica absolutamente todo, en el que la inversión extranjera decrece, en el que aumenta el desempleo, en el que el turismo no avanza. Y luego, por contra, pues aquí a nivel autonómico, ¿no?, que tenemos un gobierno consolidado, unido, que después de 2 años pues ha sido capaz de abrir esas ventanas y de sacar esos casos de corrupción que tú comentabas antes, ¿no?, incluso de la ley de corrupción, la ley anticorrupción y antifraude, que entra ahora en Andalucía por primera vez. O sea, vamos a ser los primeros que vamos a tener un tipo de ley, o sea, una ley de este tipo con la limitación de mandatos que decía antes 8 años. Estamos viendo cómo están aumentando las inversiones extranjeras aquí en Andalucía. La ley CELA, a la que hacíamos referencia antes, ¿no?, que a nivel nacional ya decíamos, a lo mejor por eso decía, es que he caído porque al hacerte esta mujer la pregunta de ¿lleva Ciudadanos Educación? Es que Imbroda ha salido muchísimas veces diciendo, bueno, en Andalucía, si se llega a aprobar la ley CELA, nosotros vamos a poner todos los recursos que tengamos y hasta donde podamos llegar, hasta donde nos permita la competencia, para que precisamente no afecte a Andalucía esta ley. Claro. Entonces yo creo que ahí radica, como tú decías antes, no es quedarte solo en que visten bien, que visten mal, no, es que tú nada más que tienes que ver cuando llegan a gobierno qué hacen, lo contrario de lo que decían. O sea, yo siempre voy a vivir en mi barrio, te compras un casoplón, que a mí me parece fantástico que te lo compres, pero no critiques al que lo tenía antes. Claro, entonces van haciendo precisamente lo que decían que no. Decían, el sueldo, yo recuerdo que ellos decían que, bueno, de hecho tenían limitado el sueldo público y ellos ahora se lo han aumentado. Tenían la limitación de mandato, la eliminan. O sea, están haciendo todo lo contrario de lo que vendían. Y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Y lo que engancharon a aquel 15M, o aquellos que venían del 15M y consiguieron aquel... Pues, ¿qué número de votos has dicho, Paco? 5 millones de votos. Yo creo que hay muchos votantes decepcionados ahora mismo, tanto del Partido Socialista como de Podemos. Por eso decía que no es cuestión de los votantes, yo creo que es cuestión de los dirigentes. ¿Desde cuándo no le escucha a ningún dirigente de Podemos? Por supuesto, a Pablo Iglesias, la palabra casta. Ya no sé. No, casta son ellos ya. Ya no, esa palabra ya no sale de su boca. Son ellos. Ya esa palabra no sale de su boca. Pero es que eso es una repetición de todos los que tienen ese perfil socialista comunitario, social comunitario, vamos a llamarlo así, porque es que todos tienen el mismo discurso. Vamos a empezar porque yo soy parte del mismo pueblo, porque yo no necesito un traje, porque yo no necesito un coche, porque yo no necesito un sueldo. Y todos vamos a ser iguales, pero entonces cuando empiezas a avanzar en el poder y a asumir ese poderío del cual tú estabas pues ansioso y ya tienes ese servil pueblo puesto a tus pies, entonces tú empiezas a transformar. Un ejemplo sencillo que podemos dar de Venezuela, el salario de nuestro presidente, podemos hablar de más de $6,000, mientras que el salario mínimo de un trabajador, vamos a llamarlo así, no llega a 4 euros, por ejemplo. Entonces le das un bono de regalía de otros 4 euros más para que vivan. Los sueldos, Liliana, sí, para que vivan un mes. Entonces, por ejemplo, una familia de 5 personas necesitaría tener 300 salarios mínimos para poder cubrir la despensa de un mes. ¿Entiendes? Entonces todos tienen el mismo perfil y al final del camino, pues... Sí, es eso, es el que gritaba desde las bancadas y ahora hace poco lo escuchábamos diciendo, tengan ustedes la decencia de guardar silencio cuando un vicepresidente del gobierno está en uso de la palabra y te quedas así y dices, pero si tú la has montado... Es que lo que hay es de todo, pero lo mío ni tocarlo, ¿sabes? Eso es una expresión muy antigua que se vuelve a repetir, ¿sabes? Pues yo me refería a los votantes, me refería en concreto al caso de las primarias o de los referendos que dentro de... Sí, dentro del propio partido. Del propio partido se hace. De los militantes. Eso es, a través de informática, exclusivamente. Hay unas trampas mostradas y demostradas en estas decisiones que los votantes no saben de qué va el asunto en la mayoría de los casos. Son ellos los que cortan, pelan, reparten y parten. Me refiero a la cúpula. Pero el caso del atracador, porque no deja de ser un atracador, por mucho que ya haya cumplido una condena y esté indultado, el delito no se le quita. Este delincuente, pues, es el arquetipo, me recuerda, este hombre no puede ser el animal político que decía Aristóteles, ni el buen salvaje del que hablaba Jean-Jacques Rousseau, ¿no?
Este hombre, lo que digo yo, es una bestia parda de la política que utiliza la ideología como arma para esconder su conciencia. Y quienes lo consienten, quienes lo ponen en su sitio y quienes lo protegen y lo respaldan, son otros animales, otras bestias pardas que no tienen conciencia. Y la ideología nunca podrá relevar, ni reemplazar, ni sustituir a la conciencia, jamás. Bueno, pues que nos pilla el estado de alarma, que... Sí, fíjate que hay algunos tenemos que ir para Sombría. Bueno, el viernes, ¿no? El viernes se cambia sábado, el sábado. Sí, ya parece ser que se va a poder dentro del mismo, de la provincia sí. viajar y se amplía el horario de los comercios, que es importante eso, ¿eh? Y de comercio y hostelería, ¿no? Y hostelería. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Quieres comprar un cuadro que te lo vendo barato? En Gualapó. A ver si lo aclaran, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Que me he encontrado en Gualapó que venden cuadros que estaban... Eso es de Berlanga, como decías tú anteriormente. Joder. El otro día estuve viendo... ¿Qué me pasaba? encantan las películas, volví a ver la escopeta nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, que me encantan, y me acordé, bueno, pues esto es una historieta que podía haber sido perfectamente de Berlanga. Resulta que unas obras originales, pictóricas, que se donaron en su día para carteles de carnaval en el año 96 por dos pintores, además hoy en día muy reconocidos. Entonces quizás Antonio, por ejemplo, era muy joven, Antonio Cazorla, que es un pintor muy reconocido, muy bueno, hiperrealista. O nuestro recordado Pedro Gilmazo, de Punta Umbría, que ya ha fallecido, bueno, pues un cartel concretamente del carnaval y otro de la cabalgata de Reyes, que los donaron los originales para el ayuntamiento, para su pinacoteca, para su inventario municipal, y el otro día pues aparecen en Gualapó vendiendo ambos por 200 euros uno y 500 euros otro, que deberían de estar en el ayuntamiento, en la pinacoteca, y viéndose, que claro, cuando vemos, pues hemos pedido explicaciones urgentes. Bueno, al menos que nos digan si son o no son los originales, ¿eh? Al menos que digan que se compruebe, que eso creo que es fácil, ¿no? ¿Están o no están? Mira, aquí están los dos ¿Están cuadros? o no están? Bueno, pues al día de hoy, eso ocurrió el lunes, estamos a jueves, todavía no ha dicho la alcaldesa, ningún responsable municipal, si están o no están. Entre otras cosas, porque si no están, habrá que poner la correspondiente denuncia por robo, por sustracción, por lo que haya ocurrido, y por supuesto, que también lo hemos pedido en la información. ¿Habrá ocurrido en más casos? Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Estaremos atentos. Hombre, pero además es que llama mucha atención, ya por la anécdota. ¿Qué? El mismo día que estamos pidiendo explicaciones, yo quiero reconocer el trabajo, por supuesto, de todos los colaboradores que artesanalmente están haciendo pues muchos adornos de Navidad artesanales desde un grupo de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento, y el concejal de Cultura y Fiestas es el mismo, pues efectivamente ha puesto muy bonitos de madera, unos Papá Noel, renos, tal, muy bonitos, muñecos de nieve de madera. Y bueno, desgraciadamente ha habido a quien en una rotonda ha sustraído uno. Pues ese mismo día se quejaba en redes sociales el concejal de Cultura que habían sustraído un muñeco de nieve, pero sin embargo, siendo también concejal de Cultura, no sabe, no contesta qué pasaron con obras de arte propiedad del ayuntamiento y no ha dicho si están. Bueno, pues la semana que viene. Siempre hacemos una pregunta en el debate. La anterior semana decíamos quién va a ser el próximo secretario general del PSOE o secretaria general del PSOE cuando llegue el Congreso, aproximadamente 8 o 9 meses. ¿Se pagó? No, ahora te explico lo de Barragán. Te explico lo de Barragán. Ha habido empate técnico entre Maru Limón, que es la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, y Gabriel Cruz. Y hoy hemos preguntado lo siguiente. En Twitter está, ahí sobreimpresionado la parte inferior de la imagen, el Twitter de Antena Huelva. ¿A quién votarías como alcalde de Huelva? ¿A Carmelo Romero, actual alcalde de Palos de la Frontera, o a Gaby Cruz? La próxima semana daremos el resultado. Son 2 días, podéis votar en el Twitter de Antena Huelva durante 2 días. ¿A quién votaríais como alcalde de Huelva? ¿A Carmelo Romero, alcalde de Palos y diputado nacional, o Gabriel Cruz, que es alcalde actual de Huelva? Le va a dar un disgusto a los palermos importante. No, yo creo que Carmelo no se mueve de Palos. Bueno. Le va a dar un disgusto a los palermos. Tenemos a la presidenta de Diputación la próxima semana aquí, no en el debate, sino en perfiles, que le vamos a hacer un perfil. La próxima semana vamos a preguntar, ¿acabará María Ponce como consejera en la Junta de Andalucía? No, eso es broma, Lo que sí es que tiene muchos adeptos por aquí, Sí, tiene muchos adeptos y personas felicitándote por cierto, tu... María, yo voy a aprovecharme públicamente para decirte que transmites a la Consejería de Educación. Yo sé que el consejero estuvo en Punta Umbría muy preocupado por ese asunto. Sabéis que estamos muy preocupados con el Instituto Saltés, con las circunstancias que hemos tenido
pues que hubo una agresión de una alumna a su directora, y a la vez de los grandes problemas de infraestructura que tenemos en ese instituto, esa masificación. Fue objeto de otro pleno. Yo sé que tu compañero Juan Luque es concejal, sí, y además profesor también profesor en el de ese instituto, y le preocupa especialmente, y lo ha trasladado, pero ya que te tengo aquí, pues yo quiero aprovechar y pedirte para mi pueblo, ¿no? Así que sí, ya mi compañero, como tú dices, está pidiendo día sí, día no, tenemos que, ahí. Que sí, porque nos preocupa, Ahí porque eso ahí tenemos está, apoyo. ya que hemos hablado de educación, Sí. el futuro de Punta Umbría. Sí, la verdad es que ahora la partida presupuestaria esta de 2021, pues de hecho en educación hay una partida importantísima y no podemos llegar a todas partes, pero sí hay infraestructuras que van a reforzarse. Por todo lo que ha ocurrido. Bueno, ahora de hecho está terminando, ¿no? Está ya finalizando casi o quedará poquito también para el Instituto de la Rábida, que se estaba cayendo prácticamente a trozos, y es un edificio histórico de Huelva, de la historia de Huelva, fundamental, y bueno, se está reparando por fin, ¿no? Y también tenemos partidas importantes para institutos de Aljaraque, bueno, para Lepe, para muchos sitios, y poquito a poco, a ver si llegamos a todas partes, pero claro, llevamos muy poquito tiempo, es que en 37 años, en 2 años no podemos hacer lo que nos ha hecho en 37, ojalá. Último mensaje para María. Muy buena en la teoría, pero su partido es prácticamente invisible. Una lástima, dice. Bueno, invisible no. Yo creo que lo que ha conseguido mi partido con solo 10 diputados y sin llegar a firmar presupuesto en esta negociación, todo lo que hemos avanzado y de lo que se han beneficiado los ciudadanos, yo creo que es más visible que cualquier otro partido, que incluso nos doblan o nos triplican, ¿no? Bueno, más que triplicarnos. Entonces, otra pregunta que se me ocurre. La política se ve. También, ya para la siguiente semana, ¿sería conveniente que Ciudadanos y Partido Popular acudieran juntos a las elecciones, a la Junta de Andalucía en 2 años? ¿Sería conveniente? ¿Usted qué cree, sí o no? ¿O cada uno por su lado? Esa es la gran pregunta. A ver si se pone Marín y la jefa de acuerdo, ¿no? Porque uno... No, Marín y la jefa están de acuerdo, ¿eh? Bueno, Eso no, yo creo que el otro día ahí discreparon, ¿eh? Porque... No, o malas interpretaciones de determinados medios. Parece que lo de Javier también parecería muy bien, ¿eh? Tú sabes que yo abogo, tú sabes lo que yo abogo, lo he dicho aquí públicamente. Yo me mojo el primero, yo votaría sí. Yo te digo creo que sería lo más conveniente. Yo te digo ya, pero yo lo dije el otro día en la última tertulia que estuve aquí. Sí. Nosotros, al fin y al cabo, somos un partido nacional también, aunque tenga circunscripción en Punta Umbría. Yo creo que es el momento de España une, de Navarra suma, sí. ¿No? Pues España suma. Sí. Yo creo que es el momento. Ante la deriva que tenemos, yo lo veo así y también. Que estamos viendo precisamente porque se están aprovechando de esa aritmética parlamentaria para radicalizar este país. Claro. Es el momento de planteárselo. Y si los líderes políticos de esos partidos que pueden hacerlo no se lo plantearán, creo que cometerán un error histórico. Y yo desde mi pequeña parcela, yo empujo, porque yo, por supuesto, en mi pequeña parcela me uniría sin lugar a dudas. Y Paco, ya para terminar, ya estamos fuera de tiempo, pues, ¿tú votarías sí o no? Lo vengo diciendo desde no sé cuántas sesiones. He dicho que el constitucionalismo tiene que unirse sí o sí. Es la única fórmula. Y también el régimen electoral, también aprovecharlo. Bueno, pero es una batalla pendiente la que estamos peleando mucho nosotros, cambiar la ley electoral. Y la reforma, electoral, que el voto de un vasco no valga más que el de un andaluz, así que cambiarlo. No, pero, perdón, quería decir antes de irnos, sí. Me permití que sea el primero, claro. por aquello de viejo, ¿no? Sí. Que 2 cosas. La semana pasada pedía libertad, lo sigo pidiendo libertad frente a la opresión. Hoy digo que frente a la ideología, conciencia. Y por último, que como va a ser mi última actuación en estas tertulias durante el año 2020, desear a todos un año 21 bueno. No digo muy bueno, me conformo con bueno. Y que aquellos que hemos superado el COVID lo sigamos superando hasta el día 1 de enero, que las navidades, que las fiestas no sean motivos para extender el contagio, sino para responsabilizarnos cada vez más de que en nosotros está contener esta pandemia. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. Contamos contigo para 2021 también. Gracias a todos. Liliana, ¿te has sentido bien, Liliana? Sí, súper bien. Me gustaría es que recuerden que el pilar que tumbó digamos, las bases de la estructura democrática de Venezuela definitivamente fue la división, la separación, y que una herramienta importante que tienen en España es esa posibilidad de unificar fuerzas y de avanzar con conciencia social.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. María, gracias, te agradezco Pues enormemente que hayas venido luego de tu gracias por la invitación. tremendo día, te has metido en el cuerpo 1.300 kilómetros. Yo soy casi hiperactiva, o sea que cuando no tengo algo que hacer ya me lo invento, no tengo problema para Niño, eso. ¿tienes hijos y todo eso? Sí, tengo niños. ¿Y se apaña y el marido y todo también? Sí, menos mal que tengo marido, si no, no sé cómo lo haría. La verdad es que tengo un apoyo ahí, yo creo que importantísimo, siempre, claro. importantísimo. Si no tuvieras apoyo lo tendría bastante complicado. Muy bien, pues lo he dicho, muchas gracias. Muchas Gracias a todos. Javi González se encargó de la asistencia técnica y el próximo jueves volveremos en el que será ya el último debate del año 2020. Así pues, el jueves, si no tenéis nada más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena.